Muy buenos días a todos. Espero que todos me estén escuchando y bueno, agradecerles por tomarse un espacio para aprender algo nuevo porque cada día es una nueva oportunidad para aprender nuevas habilidades y tener mejores conocimientos para este día, para este mundo que cada vez es más cambiante. Quiero antes de empezar agradecer a los miembros Platinum como Chevron, Cobre de Panamá, Johnson Johnson, KPMG, AES Panamá, Panama Canal Hallway y los miembros Gold como B Bank, Argos, Ricardo Pérez, Banco Lafice, Global Bank 3M y nuestro patrocinador MIT, que hace posible que estemos en este espacio de aprendizaje. Hoy desde el Comité de Innovación tenemos a dos invitados muy importantes que nos vienen a hablar de algo que muchas veces no se menciona, pero es muy fundamental dentro de la innovación, dentro de su proceso como tal. Y hoy tenemos a Francisco Mancilla y a Miguel Moreno desde Tigo, que nos van a hablar un poco de cuáles son esos factores de éxito para crear una cultura de innovación. Y quiero que este tema, cuando lo estemos analizando, no lo veamos solamente de una perspectiva organizacional, sino también desde el ser, desde la persona, porque todos somos parte de la innovación. Entonces, Francisco y Miguel, muchísimas gracias. Miguel, que está conectado desde Miami en oficinas de Tigo, agradecerte también el espacio y bueno, Francisco, te cedo la palabra y Gracias, todos Giovanni. disfruten y sus preguntas ahí pueden dejarle en el chat. Gracias, Giovanni. Como decís, vamos a tener un momento para preguntas. Luego, quisiera empezar solamente por logística. Déjenme saber si... Bueno, ya ven mi presentación. ¿Estamos ahí? ¿Sí? Sí, ya la vemos. Bueno, primero, gracias a AmCham y gracias también, Giovanni, por el liderazgo en el equipo, en el Comité de Innovación, para poder compartirles. La idea de hoy, como decía Giovanni, es compartirles un poco la experiencia de Tigo, puntualmente de Tigo Business, que son quienes atendemos el servicio de empresas, en una forma como hemos encontrado para crear esa cultura. Como decía Giovanni, lo que es importante y nos lo damos cuenta es la cultura de innovación es importante. ¿Y qué nos referimos como cultura? El que se convierta en algo que nosotros podamos hacer todos los días, que sea una motivación diaria, el innovar, el buscar formas distintas de hacer las cosas. Y en esta línea de pensamiento, lo primero que quisiera compartirles es esta definición, que creo que hablando con Miguel, y aprovecho y lo presento también a Miguel Moreno. Miguel Moreno es director de experiencia de cliente y transformación digital para la parte de Tigo Business a nivel Latinoamérica. Entonces, Miguel nos va a contar un poco de cómo nosotros estamos haciendo posible el tener una fuente generadora de ideas constantemente para poder así diferenciarnos y de esa manera también encontrar la innovación todos los días. Como dice acá, me gustó mucho esta definición, ¿verdad? Que la innovación se define como el proceso de creación de ideas originales. ¿Y por qué me gusta esta definición por el proceso? Porque yo creo que muchas veces tenemos que saber que tenemos que tener la disciplina para poder hacerlo y eso requiere un proceso, que como tal requiere incluir una secuencia de pasos que se deben realizar en orden a qué, a poder lograr un objetivo específico. Muchas veces la innovación empieza con el hecho de encontrar un problema, encontrar algo que nosotros tenemos que solucionar. Después, obtener la data, analizar la data, tomar una decisión y tomar una acción. Son distintos pasos, pero lo importante es que tenga un origen y que lo mismo, como dice acá, genere valor, ya sea social y de forma económica y sostenible. La siguiente parte que me gustaría compartir con ustedes es, yo no sé ustedes, a mí me pasa mucho, que cada vez que me hablan de innovación pienso que solamente lo primero que se me viene a la cabeza es la parte del producto, ¿sí? Es qué features le pongo adicionales al producto, qué hago con mi producto, y muy centrado ahí. Sin embargo, hace ya varios años, desde 1998, el señor Larry Kelley de la empresa Dublin definieron, yo lo diría, no sé si no son tipos de innovación, son fuentes de la innovación. Y como ustedes se dan cuenta, y seguramente bajo algunos esquemas pueden haber hasta más,
Hay varios de ellos. Unos están en la configuración, otros están en oferta, que es en la parte del producto, y luego otros nos buscamos diferenciar en la parte de experiencia. Y cuando hablamos de configuración, no voy a entrar a cada uno de ellos, sino preferiría contarles un ejemplo rápido. Es primero el profit model, perdón ahí por la mezcla español-inglés, pero creo que en algunos temas estamos más familiarizados con el término en inglés. La parte de cómo generamos, cuál es el modelo nosotros generamos de dinero. Estamos haciéndolo a través de un cobro por uso, un cobro por suscripción, un cobro por evento, etcétera. Son distintas formas de buscar la innovación. Luego, la forma como hacemos ese networking a nivel de las empresas en general, me refiero seguramente a la forma como manejamos la cadena de distribución. Luego estamos hablando de estructura y por estructura nos referimos a la forma como internamente nos organizamos. Yo también me sorprendía ese tema de cómo también puede haber innovación en eso y ya les voy a comentar al respecto de esto. Y luego la parte de procesos, o sea, qué tan eficientes somos a la hora de hacer los procesos, qué tan ágiles somos. Y aquí, hablando un poco de estructura, yo creo que todos hemos visto que años recientes se ha puesto muy de moda hablar mucho de las organizaciones ágiles, así como es el agilismo para al momento de crear un producto, también la forma de estructurarnos de manera ágil. Aquí un ejemplo que me saltó rápido a la vista de la experiencia es Zappos. Zappos, que no sé si ustedes saben, una empresa que se compró Amazon hace ya algunos años por 1.2 billones de dólares. Era una empresa que está muy enfocada en la parte de experiencia, pero mucho de lo que ellos decían, que la razón por la cual tenían muy buena experiencia era porque habían descentralizado la toma de decisiones. Y cuando hablaban de descentralizar la toma de decisiones, era la forma como ellos se habían organizado, a través de círculos de trabajo multidisciplinarios a los cuales les daban toda la potestad de tomar acción, de tomar decisión al respecto de los procesos dentro de su negocio, ¿no? Entonces, Zappos para mí es un ejemplo de cómo en algo tan peculiar como puede ser la forma de estructurarnos, la forma de hacer ágiles los procesos, encontramos una forma de innovar que nos hace distintos. Porque aquí creo que la pregunta es, ¿para qué se innova? ¿No? ¿Para qué queremos nosotros innovar en el mercado constantemente? Seguramente para buscar una diferencia constante, como es una ventaja competitiva, ¿cómo hacemos para diferenciarnos? Y creo que cuando hablamos de esta forma de buscar un origen para dar una diferencia en el mercado, es válida también. Luego está la parte de la oferta, que creo que es la parte que menos podemos, o pudiera yo describir, porque creo que es lo más natural cuando hablamos del performance de un producto, o cuando hablamos también de lo que es el producto, que aquí dice Product System, y básicamente es el ecosistema. Muchas veces en este ejemplo de ecosistema se habla mucho de lo que ha hecho Apple, que no solamente un producto, sino cómo lo usamos, la facilidad de hacerlo dentro de la familia, de compartir contenidos, etcétera, ¿no? Y un ejemplo que a mí me gusta, el de Spotify, que seguramente todos conocemos, pero me gusta más la historia detrás de cómo ha cambiado todo el tema de la venta de la música y cómo empezamos, creo que la gran revolución fue con la llegada del iPod de Apple, ¿no? Con Apple Music y todo esto, en el iTunes en aquel momento. Yo me recuerdo bien que cuando empezó aquello, creo que para muchos, y aquí quiero que empezar a cambiar un poco el discurso para contarles la historia de por qué nosotros en Antiguo Business estamos más enfocados en diferenciarnos en la experiencia, ¿no? Entonces, perdón, a través de la historia lo que ha sucedido en la parte de música es, decía cuando salió iTunes, todos decíamos una cosa muy revolucionaria, muy disruptiva, pero si nos damos cuenta, ellos estaban trabajando más en el cómo y no en el qué. ¿A qué me refiero? Ellos no fueron los primeros, el MP3 ya existía también el almacenamiento de MP3, uno podía tener un MP3, un USB, pero ellos le empezaron a dar una forma distinta y lo que más cambió es la forma de generar la plata, como decíamos antes, el profit model, que por cierto, estos modelos o fuentes de innovación no es que uno escoja uno, puede ser una mezcla de varias. Y desde mi perspectiva, entre más tenga uno, más logra uno mantener una diferenciación en el mercado, que seguramente será ese el origen y la razón por la cual queremos innovar. ¿Sí? Entonces, ¿cómo ha sido cambiando? ¿Cómo Apple se adueñó de un tema de experiencia, del product performance y cómo llegamos hoy, que Spotify creo que fue el primero de que nosotros compráramos la música de una manera por suscripción, ¿no? Y que la compráramos por suscripción, lo que diríamos en un restaurante all you can eat en la parte de música, ¿no? Entonces, ¿cómo han ido cambiando los distintos modelos de negocio a través del tiempo? Y no necesariamente ha sido porque el producto es distinto, sino porque la experiencia ha sido distinta. Y con esto me muevo a la parte de experiencia, donde
Hay muchas empresas que han buscado la innovación a través de diferenciarse en dónde, como un origen en el servicio, en los canales de atención, en la misma marca, en parte de lo que llamamos el Customer Engagement. Y aquí el ejemplo que me gustó compartirles, que creo que todos lo conocemos, es Nespresso. A mí Nespresso me gusta mucho porque yo creo que todos lidiamos regularmente con el tema de decir, tenemos productos que son muchas veces considerados commodities. ¿Cómo hago yo para diferenciarme? ¿Cómo hago yo para innovar bajo el tema de un commodity, ¿no? Y creo que Nespresso ha sido una muestra de eso. Y ha trabajado mucho en cada una de las etapas que consiste en el tema del servicio. Ellos tienen una mezcla de muchas cosas, desde un producto innovador, muy fácil, pero al mismo tiempo que tenemos que ir pensando que ellos lo que han cambiado no ha sido necesariamente el producto, es la forma de presentar. Yo me recuerdo acá en Panamá, en Multiplaza, existe una tienda, creo que Nespresso. Yo creo que no tengo la máquina para la cual utilizas cápsulas que venden ahí, pero me dan unas ganas toda la vida que paso de comprarlas solamente por la forma como está presentado el producto en el canal. Es una forma distinta. Y uno siente que está comprando el café más gourmet, el mejor café que puede uno comprar, y está dispuesto a pagar uno un poco más. Pero también hay que pensar en todo lo que está detrás que estaban solucionando ellos, los problemas que solucionaron. Solucionaron el problema de en una oficina qué hago cuando quiero tener un buen café, qué hago con el filtro, qué hago con todo eso, el desecharlo, la forma de desechar, no solamente de comprar, sino cómo me deshago de eso, cómo lo sirvo, qué tan práctico es, con los diseños ergonómicos, diríamos, de la solución. Todo eso ha sido fuente de innovación para muchos productos, ¿no? Entonces, acá mi punto es contar que se puede innovar de distintas maneras y la innovación debe suceder en distintos lados de la organización. Nuestra experiencia que vamos a compartir, y Miguel es especialista en esto, vamos a hablar al respecto cuál es la experiencia nuestra como Tigo Business, diferenciándonos o buscando un diferenciador de nuestros productos en la parte de experiencia. De este mismo framework que les estaba hablando antes, esta misma empresa decía algo, que luego de que estos 10 tipos de innovación se lanzaron, ellos dicen se descubrieron, pero yo voy a decir que se mencionaron por primera vez en 1998, ¿qué es lo que ha pasado a través del tiempo? Y muchas veces creo que todos decimos la innovación falla regularmente, pero la verdad es que no tiene por qué ser así, porque como decimos acá, la innovación falla no muchas veces por falta de creatividad, casi siempre lo hace por falta de disciplina. ¿Qué quiere decir eso? Y como me refiero al primer slide, no tenemos un proceso establecido para hacer de la cultura, para hacer una cultura de innovación o de la innovación, una cultura dentro de las empresas. Porque cada día que pasa, yo creo que desde que empezó la globalización, creo que cada vez es más difícil diferenciarse a nivel de producto, ¿verdad? Entonces, lo que nos hace falta es la disciplina de poder hacer esto una realidad. Y bueno, la definición entonces de cultura es eso, un poco de esos comportamientos habituales que tenemos dentro de una empresa. Y a eso nos referimos acá con la falta de disciplina para poder llevar esto a cabo. Luego hablamos también de que la manera, esto es lo que decían aparte del gente que hizo este estudio, decía la manera más segura de fallar a la hora de innovar es enfocarse solamente en los productos o cambiar las funcionalidades, ¿no? Lo que hemos visto con algunos ejemplos que les he mencionado es, no ha habido un cambio tanto en el qué, sino más en el cómo. Entonces, siempre es importante entender cómo es los patrones de innovación dentro del mercado, dentro de la industria, ¿verdad? Para poder entonces nosotros poder anticiparnos y que esa innovación que estamos haciendo tenga un fin último y especial. Quisiera dejarles este video. Para mí entonces es un video. El señor es el señor Neeraj Dawar. Él es catedrático de universidad y tiene un libro muy bonito que en el siguiente slide les voy a compartir, que cambia, o al menos a mí personalmente me cambió mucho la forma como de ver la innovación. Quiero dejarles el video. Este, por cierto, es un video de una entrevista que él hizo con Vodafone en España o en la parte en Europa. Se los dejo. Por favor, si no se escucha, me dice. Los clientes compran productos, se hacen premium y vuelven a por más, no por lo que tú vendes, sino por cómo lo vendes, por cómo lo compran y cómo lo consumen. En otras palabras, gran parte del valor adicional, gran parte de la diferenciación de tu marca está en el cómo y no en el qué. El resultado
es que ese conjunto de actividades que ocurre después de que el producto salga de la fábrica se convierte en el factor que te diferencia. Ese conjunto de actividades se convierte en la razón por la que los clientes prefieren comprarte a ti en vez de a tus competidores. El cómo es ahora un factor importante, porque la mayoría de vendedores son iguales en el qué. Todos venden el mismo producto, de una calidad similar. La diferencia está en cómo el cliente compra y consume el producto. Amazon es un ejemplo interesante. Es una empresa interesante. Yo creo que se ha dado cuenta de que la interacción con los clientes es el campo de batalla del mañana. Y está invirtiendo todo lo posible en conseguir dos objetivos. El primero es reducir el coste de la interacción con los clientes cuando compran. El coste de la búsqueda, el coste de comparar alternativas, el coste de pulsar el botón para realizar la compra, el coste de tener que introducir la información sobre la tarjeta de crédito, el pago y demás, el coste de tener que introducir la información de la entrega. Todos esos costes se minimizan con la compra en un clic, con la posibilidad de clasificar y comparar productos online de forma muy rápida. Algo de lo que Amazon se dio cuenta enseguida es que cuando estableces una relación con el cliente, ese cliente se convierte en un activo que luego puede venderse a otras empresas que quieren venderle productos similares a ese cliente. Una forma de verlo es pensar que Amazon ya no solo se pregunta ¿cuánto más de lo que tengo puedo vender? Se pregunta algo distinto. Lo que se pregunta es, ¿este cliente que ya he atraído al ecosistema de Amazon, qué más necesita? Y una vez formulada esta pregunta, no importa si el producto se lo vendo yo o se lo venden otros a través de la plataforma de Amazon. Amazon ha sido capaz de crear una plataforma. Que esta plataforma tenga millones de clientes y que el coste de construir esa plataforma se amortice vendiendo más productos de distintos vendedores. Está teniendo lugar una gran revolución en el marketing. En cierto modo, es una revolución liderada por los datos y una revolución en la manera en que las compañías interactúan con sus clientes. Hoy examinamos el recorrido del cliente y sus interacciones, sus puntos de contacto con la marca. Y hay cientos de esos puntos de contacto antes de que tome la decisión de compra, ya sea por la publicidad de la calle, o la experiencia con un producto fuera de su casa, o la exposición al producto en una tienda, o la exposición a información sobre el producto en los sitios web, en opiniones online y en los anuncios. Cuando piensas en todos los puntos de contacto o en las oportunidades de crear puntos de contacto para los consumidores, te das cuenta de que cada una de esas oportunidades es una oportunidad para transmitir un mensaje ligeramente diferente. De crear apreciación en una ocasión o simplemente crear conciencia en otra. O crear un gusto en un momento o preferencias sobre otras marcas en otra. Crear acción y decirle a un consumidor que vaya a la tienda u ofrecer un cupón o un descuento en otra ocasión. Y cada uno de estos medios, cada una de estas etapas de interacción, ofrecen la oportunidad de hacer algo ligeramente diferente. Y como vendedores, ir guiando al consumidor hasta la compra. La innovación no consiste solo en crear mejores productos. La innovación consiste en comprender cómo usan el producto los consumidores. Bueno, este es el libro de Neeraj Dawar, que fue cuando yo lo conocí a él. Él tiene este libro que se llama Tilt, que es cómo llevar su estrategia de productos a clientes. Y la verdad que se lo recomiendo mucho. Creo que existen muchos ejemplos de cómo empresas en distintas formas, en distintos sectores de la industria, han logrado una innovación, poniéndose y posicionándose más en mente algo, que valor no solamente, o valor desde el punto de vista de valor para el cliente, no solamente es el qué, sino está mucho en el cómo se entrega. Algunos ejemplos que yo les mencionaba antes tienen mucho más que ver con el cómo se hizo y no como el qué en el producto. Como mencionaba antes también, cada vez más estas partes que están acá, los tomé del video, también están dentro
del libro, ¿no? Cuando él hablaba, por ejemplo, de reducir el costo, en el video hablaba mucho de reducir la complejidad, en donde la simplicidad tiene un valor muy grande para adquirir muchas veces los productos. Podemos poner productos similares, pero la forma como el cliente los adquiere, la forma como el cliente paga por esos servicios, la forma y muchas de esas formas de innovación que habíamos dicho antes son fuentes para poder innovar y, como decía también, para poder tener una ventaja competitiva, sostenible en el tiempo, ¿no? No muchas veces vendiendo más de lo mismo, sino entendiendo el ecosistema alrededor de esto. Hay un ejemplo, por si tienen el libro que pueden referirse y rápido, un ejemplo de innovación de una empresa farmacéutica que, como ustedes saben, invierte mucho en un departamento de R&D, cuestión que no hacemos muchos de nosotros en nuestras industrias, porque muchas veces no se requiere eso, ¿no? No requerimos tener un departamento de research. En el caso de las grandes farmacéuticas, muchas veces lo tienen y tienen alguna protección durante algún tiempo, no es de por vida, con la patente de tener ese derecho, ¿no? En algún momento tienen que liberarla. Entonces, esta empresa, cuando se dio cuenta, hacen medicina para personas, para niños que tienen un desorden de atención, se dieron cuenta que la medicina de alguna manera funcionaba, pero no resolvía todo el problema. Y la forma de diferenciarse fue empezando a hacer un software, un software de juego, que permitía al niño que al mismo tiempo que tomaba una medicina, complementaba entonces el producto, en este caso la píldora, seguramente con un juego que le permitía al niño cada vez más entonces poder tener mejores niveles de concentración. Y a eso nos referimos cuando la innovación y la forma de referirse va mucho más allá del producto, sino que también cómo se está usando. Perdón. Parte un poco de las que queríamos compartir, porque, y lo haremos con toda la humildad del caso, es compartirles también nosotros, a través de todo este tiempo, yo llevo ya 23, 24 años en la organización, en Tigo, y desde hace mucho tiempo siempre hemos querido hacerlo. Intentamos alguna vez hacer un departamento de innovación, pero no nos funcionó, porque de alguna manera no se creó cultura, porque el departamento de innovación era el que estaba encargado de que eso pasara, y es un departamento que iba para todos lados, y la verdad que costaba mucho, ¿no? Que generara las ideas. Hacíamos eventos, este mismo departamento a veces hacía los eventos de innovación, pero si se dan cuenta, hacíamos eventos, hacíamos concursos de innovación, pero todo iba haciendo temas momentáneos, como que fueran por momentos, por etapas en algunos casos, en algunos momentos. Y la verdad que para que sea una cultura la innovación, lo cual es muy necesario hoy en un mercado en que nuestros productos pierden muy rápido o se igualan muy rápido sus atributos o cualidades, ¿no? Tenemos que estar constantemente innovando. Entonces, teníamos que crear la cultura. Entonces, también, como les decía, creo que teníamos hemos cometido esos errores que decíamos antes también, no teníamos la disciplina de la innovación, ¿no? Y lo hacíamos muchas veces de esta manera o cuando ya es demasiado tarde. A demasiado tarde me refiero, llegó algo muy nuevo, muy radical que cambió el entorno y yo no lo tomé de la primera mano, lo tomé después. Por ejemplo, el famoso tema de ChatGPT y cómo muchas empresas están empezando a utilizar esto para generar una diferenciación. Si yo me tardo mucho y no tengo la cultura de innovar constantemente, es posible que despierte mañana y ya la competencia me dejó. De esta cuenta, entonces, ¿cuál es lo que nosotros usamos dentro de la empresa para hacer esto? Usamos Customer Journey, que el Customer Journey es una metodología que puede ir desde usar un Excel muy sencillo hasta herramientas más complicadas o más complejas que tienen la forma como ayudarnos a hacer el Customer Journey. Nosotros hemos usado el Customer Journey como una herramienta que nos permite setear la experiencia del cliente, que Miguel nos va a compartir al respecto, pero también para hacer una cultura de innovación. Solamente previo a esto, la metodología Customer Journey, yo creo que amarra con muchas otras. Para nosotros ha sido una fuente. Nosotros, como lo hemos dicho, hemos decidido diferenciarnos en la experiencia que le queremos dar a nuestros clientes alrededor de los productos que vendemos. La metodología nos ha ayudado a ver todas las etapas desde que el cliente empieza una relación con nosotros. Estamos hablando desde esa etapa en los que nos descubre, en la que nos considera, en la que compra, en la etapa que lo usa, en la etapa que lo instala, en la etapa que renueva. En cada una de esas etapas, nosotros tenemos que buscar formas, nos hemos encontrado las formas de innovar, porque ya estoy contándoles aquí la experiencia nuestra de esta metodología, ¿no? Queremos y establecemos cuál es la experiencia esperada por el cliente y cuál es la experiencia que también nosotros podemos darle al cliente que consideramos es la mejor.
dadas las capacidades o restricciones que nosotros podamos tener también. Esto nos ha permitido entonces hacer algo importante. En un documento que quería encontrar y ya no lo logré rescatar dentro del contenido que hay en salesforce.com, había una parte muy importante que me gustó mucho y que decía que muchas empresas nos decimos customer centric y muy pocas de las iniciativas de innovación se crean alrededor de, entonces, crear una experiencia nueva para el cliente. Y como amarrando todo lo que he venido diciendo hasta acá, es una fuente importante de innovación. Y ahora sí, le dejo paso a Miguel para que cuente un poco más la experiencia nuestra de cómo hemos implementado y usado Customer Journey al interno de la organización. Adelante, Miguel. Muchísimas gracias, Pancho. Un placer estar aquí con ustedes, el equipo de AmCham y el equipo de empresas de Panamá. En los 16 minutos que tengo, me gustaría darles dos mensajes principales. El primero, lo que comentaba Pancho, de mostrarles un proceso que nos sirve para crear una cultura de innovación. Yo creo que eso es un tema importante porque todas las compañías son o pretenden ser customer-centric, pero cuando miramos dentro de cómo eso lo implementa, en la realidad no hay un framework para que eso ocurra. Y el otro mensaje que también les quiero dar es, y lo ha explicado muy bien Pancho, el I+D, el research, que lógicamente tiene que estar enfocado a la mejora tecnológica de un producto, necesita la contraparte de la mejora de la experiencia del cliente. Y es lo que yo les voy a contar hoy brevemente. Entonces, primero yo voy a empezar por explicarles cómo nosotros en Millicom, y dejarme hacer un paréntesis, yo me presentó Pancho, pero por dar un poquito más de información, soy el responsable de experiencia y transformación del segmento B2B dentro de Millicom. Millicom, la cual es el holding en el cual Tigo Business Panama forma parte, opera en 9 países en América Latina y da servicio a 60 millones de clientes, en donde el segmento empresarial es uno de los ejes estratégicos de la compañía. Entonces, en el mundo B2B, bajo la marca Tigo Business, damos servicios de tecnología, comunicaciones y digitales al segmento corporativo. En ese mundo corporativo, la experiencia adquiere otra dimensión, porque ya no es un consumidor final, sino que son empresas como las que ustedes representan, en donde no está del todo definido la persona a la cual recibe la experiencia. Hay muchas personas y además los objetivos del consumidor no son los mismos. No es lo mismo el objetivo de un consumidor que el objetivo de un responsable de compras de una corporación. Entonces, era muy importante para nosotros definir esa referencia por el cual nosotros íbamos como compañía a hacer esta cultura de innovación. Dicho de otra manera, todo lo que hacemos nosotros en Tigo Business está orientado a asegurar que este Customer Journey, que yo les voy a explicar ahora cómo construimos, se cumpla. Es decir, es nuestra constitución. El Customer Journey es lo que hace que nosotros iniciemos cualquier tarea de transformación e innovación. Sobre este procedimiento, este proceso de metodología, y de hecho yo les puedo recomendar varios libros, esto sería desafortunadamente las láminas aquí yo no las tengo todas agrupadas, pero cuando ustedes vean la presentación la pueden ver más ampliada. Yo no sé si tienen la mejor manera de ampliar las láminas. De todas maneras, son conceptos generales, pero cuando tengan ustedes el documento lo verán. Los seis pasos por los cuales nosotros en Millicom construimos un journey ideal son los que ustedes tienen delante. Primero, se establece siempre de forma continua una discusión constante alrededor de la estrategia. Nosotros yo como responsable de experiencia, así como los stakeholders de la compañía, conozco a la perfección la estrategia de la compañía. Sin entender bien la estrategia de la compañía, bien, es muy difícil poder llegar a conseguir un journey ideal. ¿Okay? ¿Cuál es la estrategia de Tigo Business? Primero, convergencia. Segundo, apalancamiento en el conocimiento del cliente. Y tercero, diferenciamos diferentes tipos de segmentos. No es lo mismo un cliente pequeño que una gran corporación como las que hay en esta reunión. Por lo tanto, no voy a entrar al detalle, pero el primer paso es entender la estrategia de la compañía. El segundo paso es definir, y este tema es súper importante, los principios de experiencia de cliente. Nosotros dentro de Millicom tenemos 3 principios
que forman la constitución. Es algo inquebrantable cuando hablamos de Customer Centricity. Esto significa Customer Centricity. Para nosotros, el partnership con nuestros clientes, la confianza en nuestros clientes y hacer que la experiencia sea sencilla es lo que marca todo lo que hacemos en el día a día de la compañía. Yo lo estoy simplificando, obviamente después detrás de esto hay mucha información, hay atributos asociados a cada principio de experiencia, pero es importante definir las variables por las cuales la compañía se va a regir en términos de experiencia. El tercer tema, las personas en nuestros clientes. Nosotros hemos hecho un gran esfuerzo en entender qué hay dentro de nuestro cliente corporativo, porque no es lo mismo un responsable de compras que un responsable de facturación, o las personas que operan, o las personas que venden. Cada uno de ellos tiene una percepción diferente de la experiencia y por eso es muy importante entender cada uno de esos roles dentro de la organización. ¿Okay? De hecho, para que entiendan esto rápidamente, gran parte del esfuerzo de Tigo Business es desarrollar herramientas o artefactos que nos permitan entender a los clientes a nivel de cuál es el perfil que tienen dentro de la compañía. El punto número 4 de este procedimiento simplificado express que les estoy explicando hoy es entender muy bien la lógica de productos y servicios. Y lo explico rápidamente. Ya cuando ustedes vean las láminas en detalle lo entenderán. Lo ha explicado Pancho antes muy bien. Nosotros podemos tener una tecnología maravillosa dentro de nuestro catálogo, pero si ese catálogo o esa oferta no está bien estructurada, bien, nuestra experiencia con el cliente va a ser mala. Y aquí, como compañía de telecomunicaciones, les doy 3 ejemplos. Nosotros dentro de nuestro portfolio tenemos servicios fijos, servicios móviles y servicios digitales. Nosotros queremos que todos nuestros clientes consuman los 3 servicios. Pero cuidado, la combinación en la cual esos servicios pueden ser combinados en cada cliente cambian radicalmente la experiencia. Por lo tanto, el tener una tecnología o un producto no es suficiente. Hay que ver cómo armamos la oferta bien de todos esos productos a nuestros clientes. Bien, concepto bundling, concepto add-on, reglas de negocio para la adquisición de los productos, etc, etc. El quinto punto que nosotros analizamos muy en profundidad cuando hacemos la construcción de nuestro journey es entender muy bien nuestros canales. Nosotros tenemos, como ustedes o como todas las compañías, tienen varios canales a los cuales la experiencia fluye. Las tiendas, los contact centers, el canal digital, en fin, dependiendo de cada compañía. En cada canal hay una diferencia de experiencia y, por lo tanto, tenemos que entender muy bien cómo esa experiencia funciona y, además, de forma coordinada. Y aquí entra el concepto de omnicanalidad. Todos esos canales tienen que actuar de forma coordinada y combinada para no tener gaps de experiencia. Y la última fase antes de tener el journey ideal es nosotros como compañía construimos nuestra propuesta de journey ideal. Es decir, cómo nosotros creemos que debería ser un journey ideal en cada una de las... Les voy a explicar un poquito más en detalle esto. Ese journey ideal, bien, lo que hacemos con él es nos vamos a nuestros clientes y les decimos esto es lo que nosotros como Tigo Business entendemos que es el journey ideal. ¿Qué opináis? Y ahí es donde tiene lugar el proceso de creación y de innovación más importante de esta metodología, y es que el cliente en sí mismo nos dice cómo le gustaría que la atendiéramos. Y a partir de ahí es cuando surge el journey ideal. ¿Okay? Esto es de forma muy simplificada cómo nosotros dentro de Millicom que construimos este journey ideal, y esto nos sirve para tener la referencia de hacia dónde tenemos que llevar la compañía. Y este journey ideal marca la agenda de innovación dentro de nuestra compañía. Y les diría que mucho más de la innovación se refiere a cómo mejorar el journey ideal que a la inversión o innovación en tecnología. Muchísimo más. Como decía Pancho, es más importante el cómo el qué. El siguiente lámina, por favor, Pancho. Miren, muy rápidamente no voy a entrar en la metodología. Lo que sí quiero explicarles son varios conceptos que hay detrás de todo este análisis del Customer Journey y que esto genera toneladas de información en los equipos de trabajo de Tigo Business. Aquí al final todo esto del Journey depende de un framework de procesos. Nosotros en el mundo de las telecomunicaciones usamos el framework de procesos de ITOM, que lo que hace es marcarnos cuáles son las fases que hay en la vida de un cliente, desde el discovery hasta la cancelación.
Y a partir de esa línea de procesos, lo que hacemos es establecer los momentos, bien, que hay en cada una de esas etapas del journey. Nosotros le llamamos episodios. Cada episodio tiene muchos momentos y esos momentos son los que en el vídeo que hablábamos hace un minuto se refieren, el autor se refiere a las transacciones. En cada uno de esos momentos o transacciones hay una historia de felicidad o una historia de fracaso, ¿ok? Por eso es importante mapear dentro de toda una línea de vida del cliente con nosotros cuáles son esos momentos al nivel de detalle posible. Y ahí, para remarcar algunos conceptos importantes, el concepto historia. Nosotros escribimos en cada transacción, en cada momento, la historia en un lenguaje humano de cómo un cliente le gustaría que le tratara. Bien, le ponemos nombre incluso, ¿vale? Y hacemos una pequeña reseña de cómo le gustaría que les tratáramos o que les diéramos nuestra experiencia. Fíjense en los emoticones de la emoción. Y este tema me voy a parar en este y en otro. Es muy importante entender cuál es el contexto emocional en cada momento, porque eso nos va a marcar si es un momento de felicidad y por lo tanto loyalty o es un momento de frustración. Y por lo tanto lo tenemos que manejar de otra manera. Os pongo un ejemplo. No es lo mismo llamar a un proveedor de servicios para comprar un servicio nuevo que llamarle para poner la queja de que se ha caído un servicio. En ese momento la tensión y la emoción son dos variables diferentes y por lo tanto tienen que tener respuestas diferentes en esa transacción en específico. Bien. Y otro dato que os quiero poner, que es de estos conceptos de definición del journey, los puntos de dolor. Cada journey que construimos, en cada momento que hemos estructurado, tiene que resolver un dolor. Y además, esto es importante a lo largo del tiempo, porque los journeys los creamos para darles seguimiento a lo largo del tiempo. Cuando nosotros hagamos el análisis de los momentos y detectemos que se genera un dolor, tenemos que hacer todo lo posible en nuestra innovación para resolver ese dolor, ¿vale? Entonces, yo les quería contar muy rápidamente cómo nosotros nuestra metodología la tenemos estructurada para, como resultado final, crear un Customer Journey. Esto sería un ejemplo de cómo construir ese Customer Journey. Siguiente slide, por favor, Pancho. Dicho esto, cuando nosotros ya tenemos una metodología de creación del journey, sabemos cómo ese journey afecta al cliente en cada momento, a través de cada canal, ya estamos en posición de tomar decisiones de dos tipos. La primera, de acercarnos lo máximo posible al journey ideal en cada uno de esos momentos. ¿Bien? ¿Qué significa? Nosotros medimos continuamente la experiencia del cliente en cada uno de esos momentos. Nosotros dentro de Millicom utilizamos la metodología NPS, el Net Promoting Score, que ustedes conocerán. Entonces medimos continuamente cuál es la opinión del cliente y a partir de ahí tomamos decisiones de o mejora o transformación. ¿Ok? Yo no voy a hablar hoy del modelo de implementación de Millicom porque sería una discusión muy larga, pero sí decirles que en cada momento analizamos la experiencia de forma continua y tomamos decisiones de transformación. Y el foco de nuestra innovación está, señores y señores, en analizar cada uno de estos episodios y mejorarlos. Y yo les voy a dar algún ejemplo para terminar mi exposición. Y es, vamos a ver, por ejemplo, el episodio de descubrimiento. El episodio del descubrimiento, y les pongo un dato, no sé si ustedes saben, pero en el mundo de las telecomunicaciones, junto con la instalación de los servicios, el episodio peor valorado por nuestros clientes es el descubrimiento. ¿Saben por qué? Porque en el descubrimiento los clientes se generan expectativas incorrectas. Los clientes en el descubrimiento, o por un vendedor muy bueno o por una mala información en nuestro discovery, se generan expectativas incorrectas. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos innovando, estamos investigando nuevas formas de que el descubrimiento que tiene un cliente en nuestros servicios sea lo más correcto y no genere falsas expectativas. Estamos incorporando chatbots, bien, estamos haciendo experiencias con inteligencia artificial para que la información al cliente sea la más adecuada. Estamos mejorando los contenidos, estamos haciendo campañas digitales en redes sociales con una información mucho más clara, mucho más concreta. Eso es también innovación. En la consideración
la consideración, que es cuando un cliente necesita ver nuestra oferta, nosotros estamos construyendo cotizadores online, en tiempo real. Hay por ahí absolutas maravillas en la industria. De hecho, yo ayer estaba comprando un mueble para mi casa y me metí en el cotizador que tiene IKEA, la empresa de muebles. Y si le dan una mirada, el cotizador online que tienen es absolutamente increíble y te permite crear modelos en 3 dimensiones de cómo quedarían los muebles en tu casa. Pues en el mundo de las telcos nosotros estamos haciendo lo propio. Estamos creando cotizadores online que permitan que los clientes no tengan que depender de la disponibilidad de un vendedor o de un preventa para hacerles una oferta. Eso es también innovación. En la compra, ¿qué estamos haciendo en la compra? En la compra estamos desde poner firma digital, firma electrónica, estamos haciendo módulos de compra digital que lo que hacen es que el proceso de compra sea mucho más ágil. Y así sucesivamente, y la verdad que no tengo mucho tiempo porque la verdad que me gustaría abrir el turno de preguntas, hay en cada episodio un sinfín de iniciativas que son también parte de innovación. Y les voy a poner por último el último ejemplo que además conozco muy bien porque yo soy responsable también del portal digital dentro de Tigo Business, y es el episodio o los momentos de facturación y pago. ¿Bien? Y ahí les pongo un ejemplo muy fácil. En el journey ideal de los clientes B2B, lo que quiere el cliente es, primero, recibir aviso de que se acabó el ciclo de facturación. Segundo, poder ver la factura y decir que está correcta. Tercero, poder descargar la factura. Cuarto, ver si hay algún problema en la factura, poder abrir un incidente. Quinto, poder pagar la factura con herramientas online. Y sexto, recibir una notificación del pago. Este journey muy simplificado que acaba de hacer del episodio de facturación y pago, en Millicom ha tenido como respuesta un plan de innovación de cómo mejorar la experiencia digital en el pago, en la facturación, que se llama Tigo Business Online. Tigo Business Online no es nada más que un portal digital en donde los clientes pueden pagar sus facturas. Pueden ver las facturas y la puedes pagar. Pero esa herramienta que hemos creado para cumplir el journey ideal de facturación y pago se ajusta a ese journey ideal. ¿Ok? Ese es un ejemplo muy concreto. Y ya para terminar, yo les quería dar y te devuelvo la presentación, Pancho, dos ideas o dos mensajes. Primero, el definir el Customer Journey en términos de experiencia no es hablar de postventa. De hecho, ya les dije que la mayor parte de los problemas de experiencia ocurren antes de la venta. Bien, ese es el primer tema. Y el segundo tema, el Customer Journey nos da la idea de hacia dónde tenemos que llevar la compañía. Y un tema importante, el Customer Journey ideal a veces no es alcanzable. Y les pongo un ejemplo. Si nosotros tuviéramos que poner durante un año la compañía para dar el journey ideal, necesitaríamos cientos de millones de dólares para llegar a ese journey ideal. Y ahí es donde viene la discusión interna que tienen los equipos de experiencia y de producto para ver cuál es la ganancia incremental por el cual la experiencia se va acercando de forma paulatina a ese journey, teniendo en cuenta los recursos existentes en la compañía. ¿Vale? Pancho, desafortunadamente te quiero devolver la presentación para dar tiempo al foro, Dale, pero sí. a la Gracias, orden. No, muchas gracias. Yo creo que, pues yo por lo menos que he vivido en esto, pues en esta transformación que hemos tenido, me parece que es muy importante, primero en el contexto que estamos hablando de innovación, muchas cosas que dijiste, y es que lo medimos todo, y eso creo que es parte del tema de los factores de éxito, y cómo cada una de estas etapas son origen de una innovación, o sea, como referíamos al principio, tenemos que tener claridad y tenemos que tener un proceso. No estamos, como dice Miguel, todavía nos faltan muchas cosas, pero el Customer Journey, el dibujo de las etapas, la evaluación de cada una de ellas, nos han permitido a nosotros darnos un framework de trabajo. Por supuesto, también traemos el producto, pero sabemos que también es igual de importante que lo que está alrededor del producto como un diferenciador. Y en la última lámina, luego de hablarles, es solo hacer un pequeño resumen. Lo que hemos visto hasta ahora es que nosotros hemos tratado de hacer algo para crear la cultura, de tener un KPI transversal, lo que decía Miguel. Ese NPS
Va desde el CEO regional hasta cada uno de nosotros adentro de la empresa, ¿no? Todos nos medimos por NPS. Lo hacemos y medimos, tenemos NPS transaccional, NPS relacional y las métricas de cada uno de nosotros, nuestra compensación está atado a eso, ¿no? Es parte de poner la plata donde uno pone la decisión también, ¿no? Entonces, es parte importante que para construir la innovación, la cultura de innovación, nos duela a todos de alguna manera y a todos nos ocupe que esto se dé. Luego, pues obviamente es también importante tener un equipo que lo hace. Como dice Miguel, está a cargo de la parte de la Customer Experience y transformación. Ahí necesario, se puede hacer a través de eso, se puede hacer con el departamento de Customer Experience de las organizaciones, de Customer Service, pero tiene que haber un responsable, por lo menos de tener un tracking correcto de todo lo que está pasando alrededor y medirlo constantemente. Nosotros lo medimos transaccional, lo revisamos semanalmente. Y luego, la mejora constante de nuestros productos, que creo que es el otro tema que quería comentar, la mejora constante de nuestros procesos y productos debe ser una prioridad de empresa y no solamente de un grupo. Como le decía antes, cuando es responsabilidad de un grupo, regularmente tiende a fallar, ¿no? Y bueno, con eso queríamos terminar y darle espacio para poder hablar, escuchar algunas preguntas que ustedes tengan. Excelente, Francisco y Miguel, por muy clara toda la temática que nos han compartido. Y aquí rápidamente tengo una pregunta de Luisa Arango, que dice que les encantó mucho los conceptos y gracias por compartir toda esta experiencia. Y la pregunta sería señalar los 2 o 3 mayores retos que tuvieron que enfrentar para crear esta cultura de innovación. ¿Cuáles fueron y cómo lo afrontaron? Miguel, yo creo que vos has sido más adolorido Sí, por el tema, sí. seguramente. Mira, Luisa, gracias por la pregunta. Yo te voy a decir en mi experiencia lo que más nos ha dolido. Lo primero, un tema que ha comentado Pancho, y es la cultura de innovación o la cultura del journey o la cultura de la experiencia de cliente no es, y es lo que yo comentaba antes, no es un tema, no es un asunto de las áreas de postventa, es un asunto de compañía. Y por lo tanto, yo creo que uno de los grandes logros de Tigo Business es que la experiencia sea un eje estratégico de la compañía. Como ha dicho Pancho, nosotros medimos todos los episodios del Journey, todas las semanas, y hacemos un seguimiento continuado de todo ese tema. Entonces, primera respuesta, la organización a nivel de compañía, a nivel de presidente de compañía, tiene que estar involucrado y eso no es tan evidente en muchas ocasiones. Segundo tema, el challenge. Y no sé si es propio de las telcos, pero en general la propia estructura de las compañías, donde no hay una visión experiencia extremo a extremo, sino que tenemos las empresas construidas por silos. Es decir, está el equipo de ventas, está el equipo de postventas, está el equipo de producto, está el equipo financiero, está el equipo de bla, 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 bla. Un montón de áreas que no trabajan de forma orientada a este customer journey, porque todas las áreas de la compañía, de una manera u otra, impactan en cada uno de los episodios del journey que yo les he mostrado ahora. El discovery no es del área de ventas, el discovery depende de que haya CAPEX para hacer una inversión en unas nuevas plataformas, de que haya una validación del equipo legal para que lo que pongamos en la web sea correcta. Es decir, toda la compañía está involucrada. Y la tercera, porque me has pedido 3, Luisa, un poco lo que yo decía es, llegar al journey ideal es ideal y tiene un constraint inmediato y es la falta de recursos. No todas las compañías en las que nosotros trabajamos no tienen CAPEX u OPEX ilimitado. Por lo tanto, ese es el principal challenge. Cómo tú, como compañía, o yo, ustedes, cómo nos acercamos al journey ideal teniendo recursos limitados. Ese para mí es lo que nos hace rompernos el seso de cómo hacemos para llegar a ese journey ideal. Yo te diría que esos son los 3 puntos principales. Cultura desde arriba a abajo, la construcción del modelo operativo en silos y luego no es fácil llegar a journey ideal de una vez. Es de forma paulatina y ahí es donde está, te diría, el secreto del éxito o del fracaso. Excelente. Félix,
nos pregunta, bajo su experiencia, ¿qué pueden recomendar para crear una cultura de innovación para una empresa familiar? Gracias, Félix. ¿Lo tomas tú, Pancho? Yo. Bueno, si quieres los dos. Yo creo que mucho de lo que hablamos acá es de carácter para todo tipo de empresas. Creo que no tiene diferenciación de una empresa familiar o no, desde mi perspectiva. Creemos que, como les decía antes, el tener este alineamiento, como decíamos, una métrica clara, yo le decía, ¿cómo es que dicen? La gente se comporta como le pagas, ¿no? Entonces, si uno tiene la compensación alineada a la estrategia, pero con un factor claro, tan tangible como el NPS, medible, o sea, es medible, nosotros lo medimos a través de encuestas, usamos una herramienta para medir, por eso, pues, si algunos de ustedes, me disculpo por las encuestas que hacemos regularmente, que a veces suenan molestas, pero es con el afán de servirles mejor. Lo hacemos con eso. Creo que es importante setear, como bien decía Miguel en su explicación, los objetivos que tiene la empresa, mapear esas etapas que tenemos, las etapas desde que el cliente escucha al respecto de nosotros, la expectativa que se hace, ¿no? Y cada una de esas etapas es importante. Yo creo que aplica para todos, pero Miguel, no sé si tienes alguna opinión distinta ahí. Pancho, yo creo que has dado la clave. Creo que la compensación es fundamental. Pagarle al equipo porque la experiencia sea la que hemos diseñado, para mí es un tema fundamental. Y yo te diría otro, y es accountability. Dentro de la organización tiene que haber alguien o algo, o en una unidad, un rol, que tenga accountability del journey. Es decir, Félix, alguien en tu organización, en una empresa familiar, no importa si es una empresa familiar o multinacional, que sea el responsable de que ese journey extremo a extremo, bien, se ejecute. O sea, alguien a quien se le debe pedir explicaciones para que dé explicaciones por qué un episodio no está funcionando bien o al revés, por qué está funcionando bien y que sea un caso de éxito. Para mí ese es el único complemento. Pero totalmente de acuerdo con Pancho que lo más importante es que a la gente que al equipo le duela un poco el bolsillo. Excelente. No sé si una última pregunta tienen el foro o quieren abrir micrófono, alzar la mano. Pero Miguel, Perfecto, ahí tal vez solo para complementar un poquito más, nosotros sí usamos una herramienta que permite incluso atar quién es la persona que atiende a ese cliente. Si sabemos que bajo un esquema, como decía Miguel, yo creo que en el Customer Journey hay varias cosas, puede ser tan sencillo o tan complejo como uno quiera, ¿no? ¿En qué forma? Nosotros tenemos definidos segmentos y la experiencia para cada uno de esos segmentos es distinta. Y la matriz es un poco más compleja. Es para ese segmento con este producto, que creo que Miguel lo mencionó, pues solo para aclarar. La experiencia que nosotros definimos puede ser uno, por lo que en marketing dicen el buying persona, quién es la persona que compra, cómo es la experiencia de compra, o como queremos que la experiencia de compra o esperamos en ese journey ideal del cliente y lo que nosotros queremos alcanzar en cada uno. O sea, es una matriz que lleva quién me compra y cuál es el producto y cuál es la experiencia que yo necesito tener con ese producto. Y creo que ahí muchas veces nos vamos a dar cuenta primero que esta innovación nos va a permitir crecer, nos va a lograr ya sea retener clientes o traer nuevos, o tener un engagement o tener una retención del cliente de una distinta manera. Porque todo lo que acabamos de crear aquí genera valor, un valor que muchas veces genera ese plus. Por eso, como les decía en el libro que les recomendaba, a mí me gusta esa frase mucho de valor es igual al qué y al cómo, porque hay temas, ese premium que muchas veces una persona, un cliente está dispuesto a pagar por nuestro producto, tiene mucho más que ver con la experiencia de ese cliente que con un producto que pudiera encontrar en cualquier otro lado, ¿no? Entonces, esto sí requiere recursos, pero al mismo tiempo también compensa bien el tema de tener una diferenciación, en este caso, basada en la experiencia. Excelente. Para daros un dato final, en Tigo Business dentro del grupo Millicom, hoy nosotros en términos de satisfacción de cliente tenemos uno de los NPS más altos de la industria, ¿ok? Y claramente eso nos está llevando a una consecución de resultados muy buena, ¿ok? Pero lo más importante, antes que cualquier cosa, es
que la satisfacción sea la correcta. Y por contestar un dato más a Luisa y a Félix, y sin entrar en el cómo hacer esto, porque todo esto es una estrategia muy compleja, pero sí que es verdad que todo esto necesita de fondo un artefacto que es un CRM potente. Es decir, al final todo este journey lo vamos a construir sobre procesos y sobre máquinas, ¿verdad? Esos procesos y esas máquinas es lo que nos van a crear un ecosistema de CRM que al final es sobre lo que se soporta todo esto. Entonces, por darle un dato más a Luisa y a Félix, al final todo esto se materializa en un buen CRM. Bien, un buen CRM que es el que tiene la información de cliente, tiene el catálogo, es capaz de medir todas las transacciones en todas las interacciones. Y claro, ya eso es otra discusión porque es un trabajo muy grande, ¿no? Pero por dar un poquito más de información a Luisa de Félix. Bueno, Muchísimas gracias muchas nuevamente, gracias y en Francisco. tiempo, estamos justo en el tiempo, o sea que... Agradecerle a Francisco y Miguel, a todos los que participaron, a los que luego nos van a ver en esta repetición para conocer un poco más al detalle lo que hemos discutido y reforzarles el mensaje que si usted tiene a todo el foro una idea o tiene una innovación que está desarrollando dentro de su organización, este es el espacio para también poder compartirla, porque la innovación se trata de que todos estemos conectados y que fortalezcamos más este ecosistema. Agradecerles y desearles un feliz día. Gracias a usted. Gracias, Miguel. Gracias, Pancho. Gracias a Gracias, todos. Giovanni. Gracias, Federico. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós.